Bienvenidos una vez más a Teleios, este espacio de interacción con la palabra del Señor. Nuevamente nos toca este tema tan fascinante y este escrito en particular de Pablo, que es esa carta a los Efesios, considerado tal vez el tratado magistral del apóstol Pablo entregado a la iglesia de todos los tiempos. Así que les animamos ahora a escucharlo enseñado por el Dr. Reggie Kidd. Ahora que hemos explorado el trasfondo de la epístola de Pablo a los Efesios, estamos en posición de analizar la estructura y el contenido de la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. La epístola a los Efesios se puede dividir en 5 secciones principales. Incluye una salutación en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Adoración a Dios en el capítulo 1, versículos 3 al 14. Una explicación de la constante oración de Pablo por los Efesios en el capítulo 1, versículos 15 al 23. El cuerpo principal que contrasta los reinos de la luz y de las tinieblas desde el capítulo 2, versículo 1 al capítulo 6, versículo 20, y los saludos finales en el capítulo 6, versículo 21 al versículo 24. La salutación aparece en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Establece que la carta proviene del apóstol Pablo y menciona que su apostolado es por la voluntad de Dios. Esta referencia a la voluntad de Dios identifica a Pablo como un oficial representante de Dios, de modo que las palabras de Pablo conllevan una autoridad divina. La salutación concluye con un tipo de saludo en la forma de una breve bendición. Luego viene a continuación una sección de adoración a Dios en el capítulo 1, versículos 3 al 14. Esta es la única carta canónica de Pablo en que la salutación es seguida por una sección de adoración a Dios como esta. Típicamente, después de su salutación, Pablo continuaba con una referencia personal o con saludos personales, pero tal como lo hemos visto, no hay referencias personales de ningún tipo en la epístola a los Efesios. No sabemos con certeza por qué Pablo decidió no incluir ningún saludo personal. Puede que haya pensado que una sección de adoración funcionaría mejor en una carta circular, o puede que haya querido preparar el camino para las secciones doctrinales siguientes. Algunos han visto esta sección como el comienzo de un diálogo de oración que se extiende por los primeros 3 capítulos. Otros han apuntado que en el mundo antiguo las doxologías al rey eran comunes en los escritos oficiales. En todo caso, las razones de Pablo para estructurar la carta de esta manera fueron complejas. Puede que sea difícil imaginarse cuáles fueron los motivos de Pablo para incluir esta adoración, pero no es difícil reconocer su contenido. Podemos concentrarnos en cosas como su fuerte teología trinitaria a través de estos versículos, honrando explícitamente la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o su énfasis en la salvación a través del sacrificio de Jesucristo en el versículo 7, o la revelación del misterio del Evangelio en el versículo 9, o la promesa de nuestra gloria futura asegurada por el don del Espíritu Santo en los versículos 11 al 14. Todas estas ideas son dignas de atención. Pero hay una idea más amplia que no solo incluye todos estos hilos de la adoración de Pablo, sino que además explica muchos más detalles mencionados en este pasaje. Y no es de sorprenderse que esta idea sea el reino de Dios. Por ejemplo, en los versículos 4 y 5, Pablo honra a Dios por su gobierno soberano, adorándolo por predestinar a ciertos individuos para ser un pueblo especial. En los versículos 9 y 10, Pablo además alaba a Dios por su gobierno soberano sobre toda la creación que eventualmente pondrá todas las cosas bajo el dominio de Cristo. Más allá de esto, en los versículos 5 al 7, Pablo adora la gracia de Dios para con su pueblo. Dios ha demostrado su misericordia, adoptando, redimiendo y perdonando a su pueblo.
Era común en la antigüedad que los reyes ejercieran grandes actos de misericordia con sus pueblos, aun cuando los actos de misericordia de Dios claramente exceden a cualquiera ofrecido por gobernantes meramente humanos. Y en el versículo 14, Pablo adora a Dios por nuestra herencia en Cristo. Esto se refiere al reino de Dios porque en el capítulo 5, versículo 5, Pablo identifica nuestra herencia como una herencia en el reino de Cristo y de Dios, y porque los derechos de herencia solo pertenecen a los ciudadanos del reino. Luego de esa adoración introductoria, la próxima sección es una oración por los lectores de Pablo, que se halla en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. La oración de Pablo consiste esencialmente en 3 partes: su gratitud por los creyentes a quienes les escribe, una doble petición de que el Espíritu Santo los ilumine y una explicación explayada sobre esa iluminación. La oración de Pablo repite los mismos elementos que vemos en la sección anterior de alabanza. Incluye una fuerte teología trinitaria, honra explícitamente la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el versículo 17. Enfatiza que la salvación viene a través del sacrificio de Jesucristo en los versículos 19 al 20. Su principal petición es, en los versículos 17 al 19, por una mayor revelación del Evangelio en la forma de una iluminación que permita a los creyentes comprender las bendiciones que han recibido. Y habla en el versículo 18 de la esperanza de nuestra gloria futura. Y tal como en la sección de adoración, la idea principal del reino de Dios provee el contexto en el que se mencionan todas estas otras ideas. Al explorar el tema del reino de Dios en la adoración de Pablo, nos concentramos en 3 detalles. Dios, gobernante soberano, que incluye su poder y su autoridad. La gracia de Dios, que consiste en las cosas buenas que Él libremente nos da, y nuestra herencia en Cristo, que incluye todas las bendiciones del pacto de Dios con su pueblo. Y no es de sorprenderse de que estos 3 elementos del reino también estén presentes en su oración. Pablo menciona la soberanía de Dios cuando habla de la supereminente grandeza del poder y del poder de la fuerza del Padre en el versículo 19, y cuando habla de Cristo siendo entronizado por sobre todas las otras autoridades en el versículo 21. Y habla de la gracia de Dios cuando menciona que el poder de Dios es para nosotros los que creemos, en el versículo 19, como cuando dice que Cristo gobierna como Rey en beneficio de la Iglesia en los versículos 22 y 23. Y finalmente, en el versículo 18, Pablo habla directamente de la gloriosa herencia de Cristo en los santos, que es la esperanza a la que los creyentes somos llamados. Pablo puede hablar de la herencia de Cristo como nuestra esperanza, porque, tal como lo enseña en el cuerpo de la carta, Cristo comparte su herencia con nosotros, de modo que su herencia es nuestra herencia también. Simultáneamente, esto alude a la idea común del Antiguo Testamento que hallamos, por ejemplo, en Deuteronomio 9, versículos 26 al 29, de que la gente del reino fue grandemente bendecida por este acuerdo. Luego de ver la centralidad del reino en la adoración y en la petición de Pablo, tenemos que ir al cuerpo principal de esta epístola, que se halla en el capítulo 2, versículo 1, al capítulo 6, versículo 20. El cuerpo se concentra en el contraste entre el reino justo de Dios por una parte y el reino pecaminoso de los demonios y de la humanidad caída por la otra. Hay muchas formas de bosquejar el cuerpo principal de la epístola de Pablo a los Efesios, pero en concordancia con nuestro enfoque de esta lección, nuestro bosquejo enfatizará cómo los temas del cuerpo principal se relacionan con el tópico del reino de Dios. Dividiremos el cuerpo en 3 secciones principales. Primero, la enseñanza de Pablo sobre la ciudadanía en el reino, en el capítulo 2, versículos 1 al 22. Segundo, su explicación de la administración del reino, en el capítulo 3, versículos 1 al 21. Y tercero, un código de vida dentro del reino de Dios que hallamos desde el capítulo 4, versículo 1 al capítulo 6, versículo 20. Observaremos con mayor detalle cada una de estas secciones.
Comencemos entonces observando la ciudadanía en el reino de la luz, en el capítulo 2, versículos 1 al 22. La enseñanza de Pablo sobre la ciudadanía en el reino de luz de Dios se puede dividir en 3 secciones. Primero, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, se concentra en el hecho de que los seres humanos caídos nacen en el reino de las tinieblas y son enemigos de Dios por naturaleza. Segundo, Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10, detalla la forma en que Dios nos concede la ciudadanía en su reino, transfiriéndonos desde el reino de las tinieblas al reino de la luz. Tercero, Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, trata sobre la naturaleza de nuestra ciudadanía en el reino de la luz. Primero, Pablo recuerda a sus lectores que la raza humana es pecaminosa y caída. Estamos espiritualmente muertos, tenemos naturalezas perversas, servimos a los enemigos de Dios y como resultado de esto somos responsables de caer bajo la ira de Dios en el día del juicio. Escuchen la forma en que él describe a la humanidad caída en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los seres humanos caídos son enemigos de Dios. Antes de que Dios nos salve, nosotros voluntariamente obedecemos a nuestras naturalezas pecaminosas y servimos a Satanás, el gobernador del reino del aire. Pero tal como lo vimos anteriormente en esta lección, Dios ha decretado soberanamente que algunas personas hereden la salvación. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10, Pablo se concentra en el hecho de que Dios usa su prerrogativa real para transferirlos desde el reino de las tinieblas al reino de la luz. Como parte de este proceso, Él renueva nuestros espíritus de modo que estemos espiritualmente vivos y nos recrea en Cristo para que tengamos nuevas naturalezas que aman a Dios. Él además predestina buenas obras para que nosotros las realicemos y así sirvamos a Dios y no a sus enemigos. Y como resultado de esto, esperamos incomparables riquezas en la era venidera en vez de la ira y el juicio de Dios. El último tópico que Pablo trata en esta sección es la forma en que Dios ahora ha cumplido el ideal del Antiguo Testamento de reunir a judíos y gentiles en un solo reino bajo el gobierno soberano de Dios. A través de todo el Antiguo Testamento se menciona este ideal. Por ejemplo, en el Salmo 22, versículos 27 y 28, David escribe esta visión de la naturaleza del reino de Dios. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Sin embargo, en los días de Pablo, el estatus de los cristianos gentiles era un tema de mucha controversia. Los cristianos judíos generalmente no objetaban la conversión de los gentiles, pero algunos de ellos sentían que los gentiles eran cristianos de segunda clase. Antes de que Cristo viniera, los judíos ciertamente recibían un trato preferencial en el reino de Dios. El pueblo del pacto de Dios consistía principalmente en la nación de Israel, y todas las bendiciones del pacto pertenecían a los judíos hombres y libres. Pablo conocía esta verdad de la fe del Antiguo Testamento, pero a través de los apóstoles, el Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes, sean judíos o gentiles, hombres o mujeres, esclavos o libres, reciben las bendiciones eternas del pacto únicamente a través de la unión con Cristo. En Cristo, a cada creyente se le cuenta como si él o ella fuera Jesús mismo, el judío hombre y libre que guarda perfectamente el pacto de Dios y hereda todas las bendiciones del pacto.
Como resultado, las viejas diferencias entre judíos y gentiles en el reino de Dios son obsoletas. Porque cada uno obtiene la salvación de la misma forma, el nuevo estándar consiste en un estatus y un tratamiento semejante para cada ciudadano, independientemente de su origen étnico. Y a causa de esto, todos los ciudadanos del reino de la luz son ciudadanos plenos, con los mismos derechos y privilegios, incluyendo el libre acceso a Dios. Tal como Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículos 13 al 19. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora que hemos visto la idea de la ciudadanía en el reino de luz de Dios, tenemos que ir a las enseñanzas de Pablo sobre la administración del reino y que él presenta en Efesios capítulo 3, versículos 1 al 21. Todo reino necesita de algún tipo de estructura administrativa. Los reinos no pueden funcionar si solo tienen un rey y la ciudadanía. Tiene que haber otros oficios de gobierno, a través de los cuales el rey administra su reino. En los gobiernos humanos típicos, esto incluye diversos niveles y tipos de liderazgo, tales como aquellos que hacen las leyes, aquellos que ejecutan las leyes y aquellos que juzgan la violación de las leyes. Lo mismo sucede en el reino de luz de Dios, especialmente como se manifiesta en la iglesia. La Biblia enseña que la iglesia debe ser gobernada por ancianos, que son responsables unos frente a otros y frente a Dios. En los días de Pablo, los falsos maestros estaban desafiando la estructura de autoridad de la iglesia. De hecho, poco antes de ser arrestado en Jerusalén, Pablo había advertido a los ancianos de Éfeso que desde sus propias líneas se levantarían falsos maestros. En Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30, Lucas registra estas palabras que Pablo pronunció frente a los ancianos de Éfeso. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo sabía que se levantarían falsos maestros y que desordenarían a la iglesia, de modo que él instruyó a los ancianos para que hicieran guardia contra esos falsos maestros. Pero, ¿qué le dio a Pablo la autoridad para asignar esta tarea a los ancianos y condenar a los falsos maestros? Bueno, en los días de Pablo había otro oficio eclesiástico por medio del cual Dios administraba su reino y que existió como un oficio fundacional, pero que ya no existe hoy. Y este fue el oficio de apóstol. Fue ejercido por aquellos a quienes Dios mismo eligió y entrenó, y que estuvieron personalmente con el Señor Jesucristo resucitado, hombres como Pablo. Los apóstoles fueron investidos con la autoridad de Dios y gobernaron en forma infalible sobre toda la iglesia, incluyendo a los ancianos. En Efesios capítulo 3, versículos 2 al 7, Pablo describe su autoridad apostólica en relación con la administración del reino de Dios. Escuchemos sus palabras ahí. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Yo fui hecho ministro de este Evangelio, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Los apóstoles poseyeron una gracia especial de Dios que les dio el poder y la autoridad para su ministerio, y la revelación especial de Dios que les enseñó la verdad infalible. Y a ellos Dios les asignó la tarea de enseñar esta revelación a la iglesia. Entonces, como un apóstol, Pablo tenía la obligación y el derecho de explicar las reglas del reino de Dios a sus ciudadanos y de condenar a aquellos que se levantaban en su contra. Dios nombró a Pablo
como su representante oficial en la tierra, su apóstol. Y este apostolado hizo que la palabra de Pablo fuera autoritativa, como si hubiera sido pronunciada por Dios mismo. Pero, ¿por qué era tan importante la autoridad de Pablo en este punto de su epístola a los Efesios? Para ponerlo en forma simple, la iglesia necesita saber en quién confiar. Si hemos de agradar a Dios, tenemos que estar informados, tenemos que saber lo que Dios requiere de nosotros. Pero en los días de Pablo había tantos falsos maestros circulando que era difícil saber cuáles eran realmente los requerimientos de Dios. Los falsos maestros decían una cosa y el liderazgo establecido de la iglesia decía otra. Pablo resolvió este problema haciendo uso de su autoridad apostólica. Les recordó a sus lectores que dado que él era un apóstol, su autoridad y su discernimiento eran mayores que los de los demás. Ningún falso maestro podía alegar ser un apóstol y, por lo tanto, ningún falso maestro podía tener el discernimiento de Pablo o hablar con autoridad divina. Pablo, por otra parte, pronunció las palabras de Dios al pueblo de Dios para liderarlos en la verdad. Muy sabiamente, la enseñanza de Pablo sobre la administración del reino no terminó con su afirmación de autoridad, sino con una oración que hallamos en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Pablo había sido misionero, pastor y apóstol por suficiente tiempo como para saber que la gente no reconoce o acepta la verdad solo porque la oyen. Él sabía que él tenía las palabras de vida, pero también sabía que él no podía hacer que la gente caída creyera en ellas. Entonces oró para que el Espíritu Santo iluminara sus mentes, para que ellos aceptaran su autoridad y su enseñanza. Y oró para que, como consecuencia, ellos vivieran en una manera que edificara el reino de Dios y bendijera a sus ciudadanos. Ahora que hemos revisado las ideas de ciudadanía y administración en relación con el reino de Dios, debemos ir al código de vida en el reino de luz, registrado en el capítulo 4, versículo 1 al capítulo 6, versículo 20. Este código de vida del reino contiene muchas y diferentes instrucciones sobre el comportamiento cristiano, pero puede resumirse de la siguiente forma. Leemos sobre el orden eclesiástico en el reino en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. La purificación del reino en el capítulo 4, versículo 17 al capítulo 5, versículo 20. El orden doméstico en el reino en el capítulo 5, versículo 21 al capítulo 6, versículo 9. Y finalmente, la lucha del reino en el capítulo 6, versículos 10 al 20. La sección sobre el orden eclesiástico del reino que se halla en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16, se concentra principalmente en las posiciones de liderazgo, influencia y autoridad en la iglesia. Y la enseñanza de Pablo enfatiza las formas en que estos roles operan en conjunto por el bien de todos. Los ciudadanos no deben ser envidiosos de los demás, sino apreciar las contribuciones hechas por sus hermanos y hermanas. Cuando cada persona realiza las tareas que le asignaron, beneficia a Cristo. Y porque beneficia a Cristo, beneficia a todo el reino. Consideren a este respecto las palabras de Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En este pasaje, Pablo hace referencia al Salmo 68, versículo 18, que presenta al Señor como un rey victorioso que regresa de la batalla. En el Salmo 68, el Señor recibe los despojos de guerra de sus enemigos vencidos. Pablo, sin embargo, se concentra en lo que el Señor hace con estos regalos. Tal como los reyes antiguos, Él los comparte con su ejército. Entonces, en un sentido muy real, estos dones no solo benefician a Cristo, sino a la gente de su reino. Pablo describe algunos de estos dones en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo ha repartido sus dones de forma que permitan a los ciudadanos de su reino el servicio de los unos a los otros.
y por medio de este servicio, el reino de Cristo crece y se fortalece. Desde el capítulo 4, versículo 17, al capítulo 5, versículo 20, se explica el tema de la purificación del reino de luz, de la corrupción que hay dentro de él. Esta corrupción o pecado se originó y se alimentó dentro de nosotros cuando éramos ciudadanos del reino de las tinieblas de Satanás. Es el producto de nuestra vieja naturaleza pecaminosa que aún conservamos como ciudadanos del reino de la luz. Pero aquellos que son ciudadanos del reino de la luz, que son creyentes, tienen además una nueva naturaleza en la que pueden confiar para superar su pecado. Tal como escribe Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El reino de Dios debe ser lo más moralmente puro posible. Tiene que reflejar el carácter de su rey, y esto en beneficio de todo el reino. Después de todo, Dios bendice y recompensa la pureza moral. Entonces, evitando el pecado y realizando buenas obras, los ciudadanos incrementan la santidad del reino y aseguran su herencia en él. El tema del orden doméstico en el reino de luz es tratado en Efesios capítulo 5, versículo 21 al capítulo 6, versículo 9. Esta sección habla de mantener las estructuras de poder apropiadas que existen en nuestros hogares y de la forma en que cada parte dentro de las relaciones de autoridad debe relacionarse con los demás. En muchas maneras, esta sección es similar a la enseñanza de Pablo sobre el orden eclesiástico que hallamos en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. En esa sección, Pablo enseña que todos deben honrar y respetar a quienes sustentan posiciones de liderazgo, influencia y autoridad en la iglesia, y enseña que aquellos que están en una posición de liderazgo trabajan por el beneficio de todos. En esta sección sobre el orden doméstico, Pablo afirma las estructuras de autoridad entre esposos y esposas, padres e hijos, y amos y esclavos, y enseña a cada parte de estas relaciones a funcionar en formas que honren y beneficien a todas las partes. Y nuevamente, la razón es que estas estructuras optimizan la vida en el reino de Dios. Finalmente, en el capítulo 6, versículos 10 al 20, Pablo habla de la guerra entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Aquí Pablo habla del hecho de que en el reino de la luz todos son llamados a servir en el ejército de Dios y a pelear la guerra espiritual contra el reino de las tinieblas. Pablo resume esta sección final del cuerpo de la carta en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, donde escribe estas palabras: Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo y su reino pelean contra la iglesia y el reino de la luz, y nuestro reino divino exige nuestra lealtad en esta batalla. Para asegurarnos de que podremos permanecer firmes contra nuestros enemigos, Él nos viste con su armadura y nos arma con su palabra. La última sección de la epístola de Pablo a los Efesios es la conclusión y se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 21 al 24. En este breve pasaje, Pablo ofrece una oración de bendición e indica que Tíquico había de entregar esta carta. Una vez más queremos guiarles en esta parte tan importante de nuestro encuentro, que es dialogar y compartir nuestras opiniones y vivencias respecto a lo que acabamos de escuchar. Y para ello les proponemos las siguientes preguntas y les recordamos de pausar después de cada una de ellas el video. ¿Cuán central fueron la adoración y la oración intercesora para Pablo, que comenzó su carta haciendo justamente eso?
¿Cuán central es hoy para el cristiano promedio y la iglesia en conjunto? Pregúntense acerca de si la postura del Dr. Kidd en cuanto a la vigencia del ministerio apostólico hoy es aquella que se comparte en la iglesia en general. ¿Qué opinión tienen respecto a esto? Por último, les proponemos trabajar 3 conceptos fundamentales de la enseñanza del Dr. Reggie Kidd. En primer lugar, ciudadanía. En segundo lugar, administración. Y en tercer lugar, código de vida. Dialoguen acerca de lo que significa y de cómo es relevante para nuestros contextos de servicio. Que el Señor les bendiga.